Hola, saludos a todos. Vamos a grabar en esta ocasión un vídeo donde vamos a tratar el concepto de presión parcial para una mezcla de gases que consideramos ideales que no reaccionan entre sí, que están encerrados en un recipiente y no reaccionan entre sí. Vamos a ver qué es la presión parcial y cómo la calculamos. Bien, definimos la presión parcial de un gas en una mezcla de gases ideales como la presión que ejercería el gas si se encontrase solo ocupando todo el volumen del recipiente. Es decir, vamos a suponer que tenemos aquí una mezcla de dos gases. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno por un lado y oxígeno por el otro lado. Vamos a suponer que el gas que estamos representando en color azul es el nitrógeno y este en color rojo es oxígeno. No están reaccionando entre sí, como ocurre por ejemplo en el aire, que mayoritariamente está formado por nitrógeno y oxígeno y no reaccionan entre sí. La presión total a la que se encuentra sometido este recipiente se debe al choque de las moléculas de ambos gases con las paredes del recipiente. El concepto de presión parcial de alguna forma lo que hace es aislar cada uno de los gases por separado en el mismo recipiente, en las mismas condiciones de temperatura y medir qué presión ejerce por un lado, en este caso, el nitrógeno y por otro lado, el oxígeno. Evidentemente es un concepto un poco particular porque en realidad en general no vamos a poder separar ambos gases y ponerlos en el mismo recipiente de manera aislada. Lo que hacemos es medir de alguna forma cómo contribuye cada uno de los gases a la presión total del recipiente. ¿Y cómo se determina? Pues se determina de una manera pues muy sencilla. Cuando nosotros calculamos la presión total mediante la ecuación de los gases ideales, en la ecuación de los gases ideales ponemos el número de moles totales. Pues si lo que vamos a hacer es calcular la presión parcial de cualquiera de los gases, la presión parcial, vamos a indicarlo con un subíndice I, por el volumen total, mi mismo volumen, será igual al número de moles de dicho gas por R y por T. Es decir, en la ecuación de los gases ideales, en lugar de poner el número de moles totales de gas, vamos a poner el número de moles del gas que estamos considerando para hallar la presión parcial. Por ejemplo, si fuésemos a calcular la presión parcial del nitrógeno, aquí pondríamos solo los moles de nitrógeno en lugar de los moles totales. El volumen y la temperatura, pues los mismos, consideramos que son los mismos. El volumen porque tiene que ser el mismo recipiente y la temperatura porque consideramos que es la misma. Y además se tiene que cumplir que la suma de todas las presiones parciales que ejercen los diferentes gases que se encuentran en la mezcla tiene que ser igual a la presión total. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo dice así. Disponemos de 42 gramos de nitrógeno y de 32 gramos de oxígeno en un recipiente de 10 litros a 20 grados centígrados de temperatura. Y nos pide hallar la presión parcial que ejerce cada gas en la mezcla y la presión total en el recipiente. Este sería nuestro recipiente. Y queremos hallar la contribución de cada uno de los gases en esta mezcla. Vamos a hacerlo. Si empezamos con el nitrógeno, de aquí, vamos a suponer que el nitrógeno es el gas que tenemos representado en color azul, la presión parcial del nitrógeno por el volumen del recipiente tiene que ser igual al número de moles de nitrógeno por R y por T. Por tanto, si despejamos, la presión parcial del nitrógeno sería igual al número de moles de nitrógeno por R, por la temperatura, partido por el volumen. De ahí lo conocemos todo. El número de moles de nitrógeno será la masa de nitrógeno, que es 42 gramos, entre su masa molecular. El nitrógeno tiene masa atómica 14, por 2 sería 28. Si hacemos el cociente, nos da 1,5. La temperatura es de 20 grados centígrados, por tanto sería 20 más 273, 293 Kelvin. Vamos a hacer esto un pelín más pequeñito. Lo ponemos por aquí.
Y ahora ya vamos a calcular la presión, sustituyendo ya la presión parcial, solo tenemos que sustituir. Presión parcial del nitrógeno, 1,5 por 0,082 por 293 entre el volumen que hemos dicho que es de 10 litros. Hacemos la operación y el resultado es de 3,60 atmósferas. Bien, ya tenemos la primera presión parcial calculada. Procedemos ahora de igual forma para calcular la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del oxígeno por el volumen del recipiente, el número de moles de oxígeno por R y por T. Si despejamos, tendríamos que la presión parcial del oxígeno sería igual al número de moles de oxígeno por R por T partido por el volumen del recipiente. El número de moles de oxígeno es la masa de oxígeno, que en este caso es 32 gramos, entre la masa molecular del oxígeno, que también es 32, porque el oxígeno tiene masa atómica 16. Por tanto, tenemos un mol de oxígeno. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñín para poder calcular. Lo dejamos por aquí. E igual que antes, sustituimos para calcular. Presión parcial del oxígeno sería igual a 1 por 0,082 por 293 entre 10. Y obtenemos el resultado de 2,40 atmósferas. Y ya tenemos, por tanto, calculadas las dos presiones parciales. Por un lado, la del nitrógeno hemos visto que es 3,60 y la del oxígeno 2,40 atmósferas. Vamos ahora a calcular la presión total. Bien, entonces una vez calculadas las dos presiones parciales vamos a calcular la presión total. Para eso tenemos dos opciones. La primera, la más sencilla, la presión total es la suma de las presiones parciales. Bueno, la más sencilla porque ya tenemos calculadas las presiones parciales. Es decir, es 3,60 más 2,40, 5 atmósferas. Y la segunda no es más difícil, porque lo único que tenemos que hacer para calcularla es utilizar la ecuación de los gases ideales, pero poner el número de moles totales. Por tanto, la presión total sería número de moles totales por R por T partido por el volumen, es decir, número de moles totales pues son 2,5 moles, 2,5 por 0,082 por la temperatura, que es 293 partido por 10. Y evidentemente el resultado tiene que ser el mismo, lo calculamos y la presión total también es de 5 atmósferas, que sería nuestro resultado final. Bueno, espero que se haya entendido. Es muy fácil la aplicación de la ley de los gases ideales. Si quiero calcular presiones parciales, simplemente sustituimos el número de moles del gas del cual estoy calculando la presión parcial y la presión total, o bien también la ecuación de los gases ideales con el número de moles totales, o si tenemos previamente, como en este ejemplo, las presiones parciales calculadas, pues simplemente sumarlas. Un saludo para todos.